Ok, siguiendo con dominio, rango y gráfico de funciones, tenemos las funciones cuadráticas. Como ya habíamos mencionado, es cuadrática porque su primer término está elevado a la 2. Tiene su término cuadrático, lineal y constante, esta parábola. Bien, cuando el término cuadrático es positivo, la parábola va a abrir para arriba. Ahora, para graficar una parábola se necesitan 3 puntos: el vértice, la intersección con el eje X y la intersección con el eje Y. Muy bien, vamos a ver, por ejemplo, antes de entrar a graficarla, porque se necesita la gráfica para saber cuál es el rango, vamos a hablar del dominio. El dominio, al ser una función que no está dentro de una raíz ni tampoco en el denominador, esta función no está condicionada, entonces el dominio puede tomar todos los reales. Bien, pasemos a graficarla sabiendo que necesito 3 puntos. El vértice está compuesto por la coordenada en X con B menos B sobre 2A. Una vez que obtengo X, la sustituyo en la ecuación para saber la coordenada en Y, pero vamos para allá. Entonces, menos B sobre 2A. Aquí tengo que el coeficiente de A es 1, que el coeficiente de B es menos 45. Menos 45. Y el coeficiente de C es 520. Entonces, B es menos 45, lo sustituyo aquí, menos 45. Pero aparte tengo que poner menos B, menos de la fórmula y menos 45 del coeficiente. 2 por 1, A vale 1. Entonces sería menos por menos más, 45 entre 2 es 22.5. Una vez que obtuve con la componente en X, este valor lo sustituyo otra vez en la ecuación para obtener Y, ahora la componente en Y. Entonces, donde tenga X cuadrada, donde tenga X, ahí voy a meter 22.5, de tal manera que aquí va 22.5 al cuadrado menos 45 por 22.5 más 520. 22.5 al cuadrado es 492.84, menos 45 por 22.5 es menos 1012.5, más 520. Haciendo toda la sumatoria y la resta, las sumas y las restas me dan 0.34. Entonces la componente en Y del vértice es 0.34 y la componente en X es 22.5. Ya tengo el vértice. Ahora, la intersección con los ejes. Cuando hago que X sea igual a 0, estoy intersectando al eje Y. Quiero ver dónde corta el eje en Y. Cuando digo que X es igual a 0, estoy intersectando o veo dónde corta al eje en Y. Y cuando digo, quiero saber dónde se corta el eje en X, digo que Y vale 0. Bien. Entonces, cuando X vale 0, veo dónde corta el eje Y. Entonces, en la ecuación voy a sustituir 0 donde tenga X. Y entonces 0, 0 y sería 520. Cuando X vale 0, Y vale 520. Ahora, ya sé dónde corta el eje en Y, cuando X vale 0. Ahora, cuando Y vale 0, ¿cuánto vale X1 y X2? Entonces, me voy a la ecuación y toda la igualo a 0, de tal manera que la ecuación aquí está igualada a 0, porque Y vale 0. Y resulta que cuando hago, ¿verdad?, la ecuación cuadrática menos b más menos raíz de b cuadrada sobre 2a, resulta que llego a que x1 y x2 son imaginarios. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que esta parábola no va a cortar a los ejes, pero eso no quiere decir que no exista la parábola. Sí existe, pero volada, es decir, no corta al eje en X. Y de tal manera entonces que digo 0, no, perdón, primero el vértice. El vértice está representado por las coordenadas 22.5, aquí voy de 10 en 10, aquí está 22.5, ¿verdad? Lo pongo todo. 22.5, por aquí anda el 22.5.
y punto 34. Aquí tengo de 0 a punto 5, por aquí anda punto 3 más o menos, punto 34. Vuelvo a repetir, en sus hojas de papel milimétrico se puede hacer una mejor gráfica. Bien, aquí tengo el vértice. Ya sé dónde corta el eje en Y. Aquí es muy difícil representar 520. Sin embargo, dije que era aquí por cuestión de dibujar la gráfica. Y entonces abro la parábola cortando en 520. ¿Sale? Aquí no se aprecia muy bien, pero bueno, en papel milimétrico sí podría poner 520. Y aquí me voy hacia arriba. Y si se dan cuenta, la parábola no está cortando a los ejes. Por eso estas raíces son imaginarias. Ok, ahora para el rango, era los que les comentaba, se necesita el gráfico para sacar el rango, porque ahí puedo ver hacia dónde van los valores en Y. Y entonces me doy cuenta que en Y es punto 34, aquí está punto 34, entonces el rango va desde el punto 34 hasta el infinito, de tal manera que el rango va desde punto 34 hasta infinito. Y esta es la gráfica de la parábola. Recuerden, si salen raíces imaginarias es porque no corta al eje en X.